Buenos días para todos. Muchas gracias por esperar y muchas gracias por sumarse a todos. Mi nombre es Mauro Gesene. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la estrategia de Cloud One. El método del webinar va a ser el siguiente. Primero, vamos a repasar teórica y dinámicamente los módulos que anunciamos en el evento, y al final del mismo vamos a dar espacio a algunas preguntas por si quedan dudas. Igual quédense tranquilos que vamos a estar contactándolos después del evento para compartirles la presentación y poder también evacuar dudas si es que las hay. Bien, dándole comienzo entonces, vamos a hablar, como les dije anteriormente, de la estrategia de Cloud One. Lo primero que vamos a repasar es un poco cómo comienza, cuál es el sentido, el motivo, la historia de cómo comienza la estrategia de Cloud One. Un poco empieza con la transformación de la etapa virtual y física a lo que sería el mundo de nube, ¿no? Cuando empezamos a hablar de nube y el camino hacia la nube, empezamos a encontrar nuevos hitos, nuevas metodologías, nuevas formas de trabajar, veniendo acostumbrados a lo que es infraestructura como servicio. Empezamos a hablar sobre conceptos como Lambda, como Bucket S3, como contenedores, ¿sí? Y en base a estos nuevos conceptos también empieza otra vez a mutar la tecnología de seguridad y cambiar la forma de seguridad para aplicarla en este tipo de conceptos, ¿no? O sea, no es factible proteger de la misma manera un servidor Lambda, un serverless, un contenedor, que proteger un IaaS, ¿no? Una infraestructura como servicio. Esto quiere decir que, obviamente, no vamos a poder instalar un agente, hay un montón de cosas que debemos cambiar y un montón de caminos que debemos modificar para poder proteger de forma segura y acompañar el avance de la tecnología que esto implica, ¿no? Entonces, un poco la estrategia de Cloud One y por qué empieza a existir Cloud One es justamente para cubrir todos estos hitos de nube y empezar a aportar seguridad en estos ciclos que comienza a tener en AWS, en Azure o en otro vendor de nube. Hoy en particular vamos a hablar de los módulos de Application Security y de File Storage Security. A lo largo de los meses vamos a ir siguiendo a hacer webinars, vamos a continuar con este tipo de charlas como para que vayan conociendo los demás módulos. Hoy simplemente vamos a hacer foco en esos dos, pero tengan en cuenta que estos dos módulos pertenecen a una estrategia integral de seguridad que es Cloud One, y lo que busca es, en una etapa final o en una etapa en donde todo esté protegido, poder tener una consola centralizada en donde yo pueda manejar mis contenedores, mis buckets S3, mis serverless de Lambda, pueda tener una consola en donde me puedan informar el reporte de compliance de mis cuentas de nube. Digo, hay un montón de aristas y un montón de puntos que hoy en el camino a la nube y hablando de seguridad tenemos que tener en cuenta, pero bueno, creo yo que hoy lo más importante o capaz lo más novedoso es cómo proteger, por ejemplo, un contenedor o cómo proteger un serverless, que por lo menos hablando de Trend, empezamos a hacerlo hace algunos meses, o sea, hace un año aproximadamente, a tener este tipo de charlas, y creo que hoy es una oportunidad bastante importante mostrarles cómo funciona y la facilidad que tiene la herramienta. Entonces, comenzando por el primer paso, por el primer módulo, vamos a ir directo a hablar de Application Security, que es un módulo que lo que busca es la protección de los contenedores y de serverless, ¿sí? Está enfocado directamente a la protección de estos dos entornos. Este módulo en particular es muy fácil de implementar, ¿sí? Es algo que ni siquiera tiene que ir instalado, estamos hablando de contenedores y de serverless, por lo tanto no hay nada que instalar en esta infraestructura, como que el concepto de instalar algo ya lo olvidamos, y pasamos a hablar de agregar librerías o modificar una API para poder apuntar y segurizar nuestra aplicación web. Algo importante a destacar de Application Security es que no necesita modificar el código de nuestro contenedor, por ejemplo, no hace falta ni modificar el código, y hay casos en donde la integración con algunos servicios, como el de Lambda, que hoy vamos a ver un caso, es totalmente nativo, ¿no? No necesitamos ni siquiera agregar una librería a nuestro contenedor para poder correr la seguridad sobre estos entornos. Como les decía anteriormente, un poco el foco de este producto es identificar y bloquear ataques, ¿sí? Como si lo estuviéramos haciendo en una infraestructura IaaS o en otro tipo de infraestructura. Y esto es importante porque
la misma cantidad de seguridad que aportábamos a esos entornos, lo vamos a hacer en estos casos donde tengamos un lambda o tengamos un contenedor, ¿sí? Vamos a tratar de bloquear cualquier exploit de vulnerabilidades, poder permitir o denegar una conexión de una IP, por ejemplo, cualquier IP de internet que se pueda conectar a una aplicación web, pero esa IP tiene una reputación maliciosa, por ejemplo, bueno, poder bloquear esa conexión, ¿sí? Poder bloquear cualquier ejecución de comandos remotos, de acceso ilegal de archivos, ¿sí? De que alguien me pueda subir malware a mi servidor web, ¿sí? Todos estos puntos concentrados en una misma estrategia, que es Application Security, y aplica tanto para contenedores como para serverless. Esto lo vuelvo a repetir. Y hay algo importante, porque nosotros también tenemos otra aplicación, que no sé si vieron en el inicio, que es Container Security, ¿no? O sea, la diferencia más importante de lo que es Application Security con Container Security es que básicamente en Container Security nosotros protegemos las tres etapas de un contenedor, ya sea desde el build, al deploy y el runtime. En el caso de Application Security solo vamos a proteger lo que es el runtime, es decir, cuando el contenedor ya está corriendo y ya está activo, ¿sí? Entonces, si bien las dos estrategias se cruzan, las dos tecnologías se cruzan, sepan que con Application Security en contenedores hoy únicamente veríamos la parte del runtime cuando ya está corriendo y se le pueda sumar esa protección en tiempo real para filtrar ataques de los que estábamos hablando. Repasando lo que les decía antes, es muy simple de instalar, en cuestión de minutos lo podemos instalar, simplemente hay que entender qué lenguaje está corriendo el contenedor y programar una librería para configurarla hacia la consola y aplicar una política. Acá en este slide van a ver justamente todos los lenguajes que están soportados por la solución hoy en día. Tengan en cuenta que también están las dependencias, que eran muchas para agregarlas a un slide, pero cuando vayamos, si surge alguna consulta o cuando charlemos personalmente con cada uno, van a encontrar el detalle de todas las dependencias de cada uno de los lenguajes que están soportadas y que se pueden instalar. Simplemente, ahora vamos a ver un ejemplo en el próximo slide, hay que entender qué lenguaje y qué librería aplicaría para configurarlo. En el caso de Lambda, que es lo que vamos a ver hoy, un ejemplo de Lambda, no hace falta configurar ninguna librería, sino que se integra nativamente a través de una capa de AWS, ¿no? En las funciones de Lambda existe el concepto de capas, lo único que se hace es agregar una capa a esta función de Lambda y automáticamente podemos proteger con Application Security nuestro serverless montado en Lambda, ¿sí? Como verán un poco en este slide, son tres pasos muy simples, lo que son instalación. Esto es un ejemplo de Python, recuerden que no es un ejemplo de Lambda, que ahora lo vamos a ver en consola, pero son estos tres simples pasos, que es obviamente instalar la librería, activarla y configurarla. Hay un concepto, el más importante de la solución, que es la llave y el secreto, ¿sí? Que es lo que hay que configurar para poder aplicar la política que yo quiero a ese contenedor, ¿sí? O sea, nosotros en Application Security vamos a manejar un concepto de grupos, ¿sí? En ese concepto de grupos, dentro de cada grupo hay una llave y un secreto. Esa llave y ese secreto es el que va a vincular a mi aplicativo contra la política que yo deseo aplicar. Si ven a la derecha, van a estar todos los módulos que ahora los vamos a repasar en consola, que vamos a poder aplicar en método logueo, en método bloqueo, hacia nuestra aplicación y poder evitar este tipo de ataques, ¿no? Pero básicamente lo que siempre tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Qué secreto y qué llave le aplico a mi contenedor para decir, bueno, en este caso solo bloqueo exploits o, bueno, aplico políticas de todo tipo, de subida de archivos o de redirecciones, lo que sea, ¿no? Siempre a través de los grupos yo puedo hacer una protección granular y elegir mi política de protección frente a cada contenedor. Entonces, ahora directamente vamos a ir a la consola. Bien, dentro de la consola, lo primero que vamos a hacer es repasar lo que tenemos levantado. Yo tengo acá una función lambda, que es una función de prueba de 3 micro, ¿sí? Que es obviamente vulnerable y nos va a permitir explotar algunas vulnerabilidades o enviarle código para que podamos generar eventos en lo que es Application Security y ustedes puedan ver una demo de lo que es el producto. Pero antes que eso, lo primero que quería mostrarles es, nosotros acá tenemos la función levantada, como les decía anteriormente, y en el concepto de capas, como mencionamos, tenemos
la capa agregada de Application Security, ¿sí? Esto es lo único que habría que hacer para proteger un serverless en Lambda, ¿no? A diferencia de las otras integraciones que no son nativas, sino más bien hay que agregar una librería, en Lambda simplemente habría que agregar esta capa, ¿sí? Para un servidor Lambda que ya esté corriendo, por ejemplo, si ya está arriba, agregamos esta capa y automáticamente lo protegemos, ¿no? Más adelante hay que indicar el key y el secreto, pero automáticamente con este paso a paso lo haríamos. En caso de que el Lambda no esté todavía arriba y nosotros quisiéramos integrar la protección desde el momento cero, lo que va a haber que agregar es un JSON, como en este caso, que yo lo hice también cuando subí este Lambda, directamente un JSON con la llave y el secreto del grupo que yo quiera aplicarle a esta función Lambda y protegerlo, ¿está bien? Son esos dos pasos y lo único que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Bueno, ¿qué grupo le aplico? Y si es Lambda, bueno, agrego la capa, obviamente que vamos a tener que aclarar al final del RN y al final de la capa, vamos a tener que aclarar qué lenguaje utiliza esta función para que se pueda aplicar la protección que sea la indicada, ¿no? Todos los lenguajes que vimos anteriormente van a estar soportados, simplemente hay que mirar un documento que ahora al final se los muestro, que nos va a permitir, bueno, decir qué lenguaje y qué versión y qué nivel de capa hay que aplicarle a esta función. Bien, yendo a la consola, como les dije, la consola de Cloudwan es una consola integral donde vamos a tener todos los módulos de que veíamos antes en una misma consola. La idea es, como les dije, en un proyecto final, siempre manejar toda tu gestión de nube, toda tu seguridad de nube desde un mismo punto, ¿no? Tener todo centralizado. Pero bueno, vamos a ir sobre Application Security, y yo acá tengo el concepto que les dije antes, ¿no? Acá siempre tengo la posibilidad de crear un nuevo grupo. Yo en este caso creé un grupo de Webinar 17, y en este grupo lo que hice fue configurar ciertas políticas que ahora vamos a repasar, pero fíjense que si yo voy directamente a las configuraciones de este grupo, me da lo que les decía antes, la llave y el secreto, que yo anteriormente ya apliqué en la capa de mi Lambda, ¿sí? Con esta llave y secreto, automáticamente lo que hice fue que todas estas políticas que configuré acá apliquen a mi serverless, ¿está bien? Entonces, yo, para repasar, tengo algunas políticas que están en modo bloqueo, otras en modo logueo. Simplemente acá para cambiarlo hay que hacer un clic. Esto es para que en el laboratorio veamos algún ejemplo de un evento bloqueado y otro que lo permite y que nos devuelve, ¿no? Si vamos directamente, por ejemplo, al detalle de los exploits, ¿sí? Acá tenemos toda la protección de exploit, ¿no? Y vamos a ver todas las reglas que contiene el producto, ¿sí? Estos son todas asociadas a vulnerabilidades. Van a ver que están los CVE de cada una de las reglas. Si abren el detalle de una regla, se van a encontrar con el CVE y todo el detalle de lo que hace esta vulnerabilidad. Y van a tener siempre un botón de status en donde van a controlar si está encendida o no la regla de bloqueo del exploit, ¿no? Si a mí me quieren venir a explotar cualquier vulnerabilidad, ¿sí? Que figure acá en este listado, obviamente que si esto está en on y el producto está en modo bloqueo, vamos a poder evitar ese tipo de ataque, ¿está bien? También pueden configurar que ciertas políticas no apliquen. En este caso es un poco extraño dejar afuera alguna política porque siempre son CVEs asociados a exploits. Entonces es un tipo de protección que no tiene falsos positivos ni tiene alguna tasa de falsos positivos. Pero bueno, es importante entender esto y que obviamente siempre tiene que estar en bloquear. Yo en este caso lo tengo en modo bloqueo, ¿está bien? Después tenemos reglas de inyección de SQL, acceso ilegal de archivos, ejecución remota de comandos, redirecciones, subida de archivos maliciosos, protección de IP. Esta de protección de IP es la más subjetiva porque es algo que nosotros vamos a estar en potestad de decidir si queremos tener un filtro de IP, que no accedan IPs que sean maliciosas o que tengan reputación mala hacia mi aplicación, pero todos los demás son módulos que deberían estar activos a la hora de proteger una application que esté en producción, ¿no? Bien, entonces, vamos a ir directamente ahora a mi Lambda, ¿no? Yo acá tengo levantado la aplicación que les mostraba antes, ¿sí? Como verán es directamente una demo, está pensada para hacer una demo de Application Security, pero en este campo nos va a permitir enviar y ejecutar código.
El primero que vamos a ejecutar, como para que entiendan qué es lo que estamos haciendo, es justamente una variable que nos permite leer un archivo. En este caso es un archivo de entorno. Este archivo de entorno lo que nos debería devolver, obviamente que es un acceso a un archivo de forma insegura, y lo que nos debería devolver es justamente todos los datos del entorno de donde está corriendo este lambda, ¿no? Si vamos a la consola, primero leemos el mensaje, lo que les decía antes, tanto en la consola como obviamente en este caso, porque es una demo, vamos a tener el detalle de lo que sucedió. Lo que me devolvió, porque le quería mostrar que en la consola estaba en solo logueo, obviamente que esto no lo está bloqueando, nos devolvió todo el detalle del entorno, ¿no? Desde cómo se llama la aplicación, cuál es el token de AWS, cuál es la llave de AWS que está utilizando, cuál es el secreto, y absolutamente todos los datos de entorno de esta aplicación, ¿sí? Obviamente porque yo puedo y no tengo forma de protegerlo en modo logueo. ¿Cuál es la región? Digo, cualquier tipo de información de esta función que estábamos corriendo, ¿no? Si vamos directamente a la consola de CloudOne, vamos a ver que ya tenemos un ataque entrante, ¿sí? De este horario de 11:21. Y si vamos al detalle, lo que les decía antes, ¿no? Un acceso ilegal de un archivo, obviamente que todos los datos, sea de qué protocolo, de qué IP, y acá, en este caso, cuál fue el archivo que se accedió, mejor dicho, porque está en modo logueo, y qué fue lo que se intentó hacer, que fue una lectura simplemente de ese archivo. Vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, hay una vulnerabilidad en esta demo, hay una vulnerabilidad de Squid que se puede explotar a través de este post, ¿no? Entonces, y obviamente declarando un sitio, en este caso es un ejemplo, pero un sitio malicioso. Si lo corremos directamente, nos vamos a la consola, y en este caso recuerden que los exploits los tenemos bloqueados, por lo tanto la prioridad baja en el caso de este evento, porque fue bloqueado, como verán acá la acción es blocked, y tenemos todos los datos de este exploit, ¿no? Desde qué protocolo, de qué puerto, hasta el detalle de, bueno, qué vulnerabilidad fue la que se explotó, cuál es el ID, cuál es el CVE, qué es lo que hace esta vulnerabilidad, ¿bien? O sea, directamente, una vez que me intentan explotar una vulnerabilidad, yo voy a tener detalle a detalle de todos los CVEs o todos los intentos de exploits que tuve de mi aplicación en sí, ¿no? Obviamente que después, a lo largo de que esto vaya recopilando información, se van a poder armar estadísticas y ciertos reportes sobre, bueno, cuál fue el vector de ataque más importante. Nosotros comúnmente cuando hacemos pruebas o mostramos esta tecnología en alguna POC, tratamos de eso, ¿no? De primero ponerlo en modo logueo y entender, bueno, qué es lo que está sucediendo en esa aplicación, cómo recibe, qué tipos de ataques recibe, ¿no? Obviamente que si hay ataques que son graves, tratamos de mantenerlos bloqueados. Bien, algún ejemplo más, por ejemplo, una redirección, ¿sí? Simplemente generar una redirección a un sitio en específico, en este caso Facebook como ejemplo. Directamente lo vemos acá como un evento obviamente alto, porque además de ser alto no se tomó acción, y bueno, a qué redirección nos apuntó. Bien. Entonces, un poco para que queden claros y para que ya cerrar el tema de Application Security, recuerden que es muy simple de implementar, ¿sí? Simplemente con la librería, en el caso de un contenedor habría que validar qué lenguaje se está utilizando, que ahora si quieren les voy a mostrar eso. En el caso de los lambda solamente hay que agregar la capa de protección como vimos acá, o bien ya levantarla desde un JSON cuando el lambda corra, ¿sí? Cuando ya creo ese lambda, directamente lo puedo levantar con esa protección. Y en la parte de documentos, que esto obviamente después lo podemos repasar uno a uno y vamos a despejar dudas con cada uno de ustedes, pero quería dejarles en claro que, por ejemplo, para cada uno de los lenguajes, obviamente que tienen las dependencias, qué está soportado, qué requiere y cómo se implementa, ¿sí? Esto después se los compartimos, pero está en todo el detalle. Y dentro de cómo configurar una función de lambda, como les decía antes, solo tenemos que agregar esa capa de protección y la llave y el secreto, ¿no? Esta es la línea que deberíamos agregar a nuestro lambda, esta capa de protección, y acá nos da el detalle de, bueno, si estoy utilizando Python
o si estoy utilizando JavaScript, qué versión tengo y qué nivel de capa le corresponde. Lo configuro, le pongo la región y automáticamente ya dejo protegido mi función de lambda. ¿Está bien? Bueno, entonces, volviendo un poco a la presentación. Bien, directamente vamos hacia el otro módulo que veníamos hablando, que es File Storage Security. Si quedan dudas de application, recuerden que al final vamos a hacer algún espacio para preguntas, o bien podemos hacer una charla con ustedes uno a uno y despejar cualquier pregunta, detalle, lo que sea. Bueno, hablando de File Storage Security, es un producto enfocado a resolver la problemática de almacenamiento en nube, ¿no? En este caso, o por lo menos el desarrollo de la tecnología, en donde más está maduro, es en Bucket S3, ¿no? En el servicio de AWS. Próximamente va a haber otros vendors que estén soportados, pero por el momento solo lo hacemos a través de AWS, y simplemente esta integración lo que nos va a permitir es aplicar servicios de file reputation, de anti-malware, sobre el almacenamiento o cualquiera de los buckets de S3. Obviamente que esto a gran escala, ¿no? Lo podemos hacer sobre muchos buckets de S3. Hay algo importante de mencionar, que es que la implementación también es muy simple. Hay que levantar un template que nos va a generar un stack de protección, también una función lambda, y eso lo que va a hacer es automáticamente cuando se modifiquen, se suban archivos a nuestros buckets de S3, el producto lo va a escanear, ¿sí? A través de reputación. Esto, quédense tranquilos, que no afecta la performance ni los tipos de storage que hay en S3, ¿sí? Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de storage que responden con diferentes tipos de frecuencia, algunos más altas, otros más bajas, pero el producto no se intromete en eso porque trabaja con reputación, ¿no? Entonces, en el ciclo de almacenamiento no se mete, ni tampoco tenemos algún inconveniente con la performance. Entonces, lo que le decía antes, cuando nosotros subamos un archivo o modifiquemos o lo que sea, un web server me deja archivos productivos en mi bucket S3, bueno, la tecnología los va a analizar, ¿sí? Y va a poder decidir si es malware o no. Lo primero que va a hacer es etiquetar ese archivo, ¿no? Darle una etiqueta de que si el escaneo dio como malicioso o no. Después lo que podemos hacer también con la tecnología es que a través de esa etiqueta podamos tomar una acción post-escaneo, ¿no? Esa acción post-escaneo, obviamente que puede ser la cuarentena, y podemos armar un bucket S3 propio de cuarentena, ¿está bien? Esto lo que nos va a permitir es que automáticamente cualquier archivo malicioso que ande circulando por nuestros buckets vaya a parar a la cuarentena. Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero ese es un poco el sentido y el motivo del producto. Finalmente, como para que entiendan cómo funcionaría, como les decía antes, cuando se suma un bucket de S3 a escanear o hay algún archivo, esto va directamente hacia los servidores de 3Micro a consultar la reputación. Se trafican hashes nada más, no es que hay algún tráfico de archivos y por eso puede degradar la performance. Una vez que tenemos la respuesta, podemos tomar o no la acción. Lo que sí vamos a hacer es estampar el archivo, ¿no? Vamos a taguearlo y vamos a dejarle una etiqueta. A través de esa etiqueta, yo lo que puedo decir es, bueno, cualquier archivo que esté tagueado como malicioso, movelo a la cuarentena, ¿no? Entonces, a través de esta tecnología podemos armar nuestra propia cuarentena en los buckets S3 y tener totalmente aislado y protegido de anti-malware en los buckets públicos, ¿no? Nosotros sabemos que muchos de los buckets S3 están públicos, se pueden acceder, se puede subir información. Entonces, bueno, creemos que también otro de los focos importantes, además de proteger los contenedores y los serverless, es, bueno, cómo protegen los buckets S3, si hay protección, si hay alguna manera de protegerlos. Entonces les estamos mostrando esto. Entonces, yendo a la consola, directamente vamos a la consola, vamos a entrar a la parte de S3. Yo tengo un bucket específico de este webinar, que es Webinar Trend, en donde ya lo tengo protegido, ¿sí?
Entonces vamos a cargar un ACAR. Si se llega a ver en la vista, eso es justamente el código del ACAR. Y lo vamos a cargar. Bien. Algo importante es que siempre lo que les decía antes, ¿no? Las etiquetas que se carguen en este archivo cuando el producto lo analice van a ir a parar directamente hacia acá, a este detalle, ¿no? Una vez que el producto lo analice, hay algo que no les dije, pero en la parte de File Storage directamente cambiamos de pestaña y vamos a la parte de File Storage. Y yo lo único que necesito para agregar la protección, si ven acá, me hace levantar un stack, voy a aclarar la zona en donde quiero levantar este stack, y tengo que copiar los RN públicos de los resultados de cada uno de los stacks, ¿no? De esos dos stacks que va a lanzar, los configuro, y simplemente es lo único que tengo que hacer, obviamente que en el stack voy a aclarar qué bucket S3 quiero proteger, y a partir de ahí ya está, la protección ya está lista, ¿sí? Y automáticamente el producto debería empezar a escanear y debería empezar a mover todo archivo que yo suba. Si ven acá, el archivo que subí ya no está más, ¿sí? Obviamente, y directamente fue a parar a mi bucket S3 de cuarentena, ¿sí? Justamente porque es un ACAR y así está hecha la configuración. Yo podría hacer que lo único que haga es taguear los archivos, también lo podría hacer en un primer paso, ¿no? En una prueba, o si recién está comenzando la tecnología a implementarse en producción, decir, bueno, solo etiqueto para entender si estamos hablando de malware o no. Lo que pasa en estos casos es que es como las reglas de exploit, ¿no? Son siempre adjuntadas a un malware en particular, ¿no? Si hay un hash que está conocido como malicioso es porque realmente tuvo comportamiento de ese estilo. Entonces es muy raro que haya tasa de falsos positivos en estos casos como para decir, bueno, evito. Pero si es un entorno de producción, es un entorno muy crítico en donde se quieren hacer pruebas, se puede dejar solo en modo logueo y de esta manera no mandarlo a cuarentena, sino más bien decir, bueno, lo dejo etiquetado y nada más, ¿no? Entonces, bueno, como para ya cerrar y darle un cierre a esta charla, la idea era esta, ¿no? Mostrarles algunos de los módulos de Cloud One. La idea es seguir avanzando en presentaciones y mostrándoles los demás módulos, porque es una estrategia integral, como decíamos antes, que consta de varios módulos y la idea es que conozcan todos. Creemos que hoy los más importantes o los que mayor impacto pueden tener son los de Application y los de File Storage. Tienen una facilidad muy grande de implementar y de probarse. Muchas veces nosotros hablamos teóricamente y podemos mostrar el producto de forma teórica, pero lo más fácil siempre es que lo puedan probar, que lo puedan ver, funcionar en un entorno suyo, ¿no? O sea, que no sea un entorno de POC. Entonces, este tipo de productos es muy simple de instalarse y es fácil de demostrar los resultados también, ¿no? Porque piensen que cualquier contenedor, cualquier función o cualquier bucket S3 que quieran proteger, en cuestión de minutos lo pueden configurar y empezar a protegerlo o empezar a probar. Por lo tanto, nada, a partir de este webinar, si quieren, ahora si quieren damos un tiempo para preguntas, pero como para cerrar, después de este webinar vamos a mandarles la PPT y la información de los productos, y a partir de ese mail nos pueden contactar y podemos seguir avanzando en una charla más uno a uno, y poder darles el detalle, evacuar todas las consultas que surjan y poder tener mayor entendimiento de la tecnología. La idea de esto era dar un paneo general y que sepan que nosotros como Trend hoy estamos tratando de impulsarnos como referentes de nube, de seguridad en cloud, y es un camino que, bueno, estaría bueno estar acompañados de ustedes. Así que, de mi parte nada más, si quieren, dejo un espacio para preguntas, no sé si hay alguna consulta, y si no, directamente los vamos a contactar por correo. ¿Sí? Damos 2 minutos, y si no surge ninguna consulta. Sí, Luis, bueno, gracias a todos por los comentarios y Luis, quédate tranquilo que
vamos a compartir la grabación del webinar hacia todos también. Y también la PPT, toda la información. Igual, como te dije, Luis, si necesitas, lo podemos hacer uno a uno, repetir la charla uno a uno para profundizar. Gracias, Pedro. Gracias, Ezequiel. Sí, Ezequiel, ahí seguimos hablando como siempre y lo probamos. Bueno, estimados, gracias a todos por participar. Tienen nuestro contacto, lo pueden... Ah, perdón, hay una pregunta más. Perfecto. No es un riesgo que se visualice la llave y el secreto como sí podría ser en AWS, ¿no? Que a vos te entregan una llave y un secreto para administrar. Recordá que vos nunca vas a poder deshabilitar la protección con la llave y el secreto. Siempre sirve para vincularlo. En este caso en Application Security, por ejemplo, yo con una llave y un secreto en AWS puedo ingresar a la consola. Entonces ahí sí es un problema. Acá no, porque vos con la llave y el secreto no vas a poder hacer nada. No vas a poder ingresar, no vas a poder desactivar la política, nada. Simplemente lo que podés hacer es vincular una aplicación. Entonces, por eso es que está público y que se puede copiar y pegar siempre, no como los secretos de AWS, por ejemplo, de otros vendors, que solo te dejan hacerlo por única vez y es algo que vos tenés que tener resguardado con vos y no compartirlo, ¿no? Y es por eso que acá en Application Security sí se ve, porque no hay riesgo de que alguien pueda averiguar mi llave y mi secreto y desactivar así la protección, ¿no? No sé si quedó claro. Buenísimo. Bueno, les agradezco a todos. Como les dije, charlemos por correo cuando los contactemos y cualquier consulta, duda, podemos repetir esta charla y en más profundidad, no hay ningún problema. Si no, va a estar siendo subida la charla, la webinar y la PPT también. Así que muchas gracias a todos. Abrazo grande.